Hola, ¿cómo están ustedes? Tengan muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra edición del 30 Te Ayuda de hoy día 20 de julio. En este momento la temperatura acá en el centro de San Javier alcanza a bastante agradable, me atrevería a decir 12 grados Celsius. Ahora, ¿qué se viene? Bueno, seguramente dentro de poco rato más retornan las lluvias acá a San Javier. De eso vamos a conversar un rato más. Y semana que va a ser bien pesada en ese sentido en cuanto a lluvias. Por fin la corriente del Niño se asentó y comenzó a llover. Partimos mal la semana acá en San Javier, ya que a eso de las 12:30 horas hubo una emergencia, puntualmente en el sector de Santa Cecilia. Emergencia bastante grave, afortunadamente sin víctimas fatales, pero sí la destrucción completa de una vivienda. Justamente como departamento de prensa de Canal 30, estuvimos en el lugar y pudimos constatar lo difícil de la situación. Esto llevó a que bomberos se desplazaran hasta ese sector, Santa Cecilia, aproximadamente el kilómetro 4 del sector, el kilómetro 4 del camino Santa Cecilia, muy cercano a la escuela del lugar, donde cuando llegamos ya, a pesar del intenso trabajo que estaban realizando 3 unidades de bomberos, no pudieron salvar la vivienda, que se consumió prácticamente en su totalidad. Lo cierto es que había presencia de mucho material combustible en la vivienda, lo que incluso provocó que el trabajo de bomberos se viera bastante afectado. Uno de los primeros problemas que tuvieron fue que la escalera de la vivienda, que era de 2 pisos, fue una de las primeras en consumirse y por lo tanto no había forma de, al menos de manera interna, llegar al segundo piso. Esto también se fue complicando con una serie de explosiones, presumiblemente serían cilindros de gas. Nos comentaban vecinos que al principio habían sonado bastante fuerte 2 cilindros de gas que habían reventado, y cuando nosotros llegamos también hubo una tercera explosión. Ahora nos indicaban especialistas que esta última posiblemente no era de un cilindro de gas, sino que de un sistema de agua solar, porque son sistemas cerrados, cañerías cerradas, que bajo el calor aumentan la presión y explotan. En todo caso fue un trabajo bastante grande el que tuvo que realizar bomberos. Es así que incluso fue necesario solicitar la presencia del camión de abastecimiento, el camión aljibes de los voluntarios, porque en el sector de Santa Cecilia hay otro inconveniente: no hay grifos. Ahí estamos viendo parte de las imágenes, justamente lo ocurrido, como les mencionaba, una noticia lamentable porque fue pérdida total y en algún momento el trabajo se vio bastante complicado porque se temía que las llamas se expandieran a la casa colindante, que está muy pegada. A pesar de que es un sector rural, el de Santa Cecilia, ahí se nota la proximidad que de las 2 viviendas, que entendemos son de familiares de la persona que resultó afectada. A pesar de ser un sector rural, se encuentra bastante poblado, muy densamente poblado, mucha casa habitación, pero no cuentan con un sistema de grifos, por lo que fue necesario entonces la llegada del camión de abastecimiento de bomberos. De hecho, era tal la magnitud del fuego que cuando llegamos, ya una de las unidades de bomberos tuvo que salir a buscar recarga de agua, porque ya se había consumido completamente, hasta que llegó este refuerzo que fue el camión de abastecimiento. Nos explicaban que si bien pueden tomar agua desde algún canal, en este tipo de emergencias era más seguro utilizar este otro camión. No se produjo el avance del fuego a viviendas contiguas,
afortunadamente, pero sí fue muy difícil el trabajo que realizaron los voluntarios porque existía mucho material combustible en la vivienda, una vivienda de 2 pisos, que en parte es o era de material sólido, pero la ampliación posterior, trasera de la casa, era de madera, lo que facilitó enormemente que el fuego se propagara con mucha rapidez y terminara consumiendo completamente esta vivienda. Afortunadamente no hubo personas lesionadas hasta donde nosotros tenemos información, ni de los moradores ni de los voluntarios. Existía, sí, mucha preocupación, mucha tristeza entre los vecinos que veían con impotencia cómo la vivienda fue completamente destruida, por lo que entendimos, personas que habían dado largo tiempo en el sector, por lo tanto hay lazos de amistad con ellos y ver cómo se pierde el esfuerzo de una vida tan rápido, sin duda, causa mucha, pero mucha impotencia. Otro problema que tuvieron bomberos, y creo que es importante también hacer un llamado de atención, es en poder llegar al sector de Santa Cecilia. ¿Y por qué? Porque San Javier tiene una grave falencia, que es la de vías que permitan un rápido traslado para cruzar la ciudad. Santa Cecilia queda pasado la estación de ferrocarriles hacia el sur, pero para llegar hasta ese punto es necesario que las unidades lo hagan por avenida Balmaceda, la que actualmente y desde hace ya bastante tiempo se encuentra en forma constante, saturada, pero de vehículos, por lo que hace más lento el desplazamiento. Si bien es cierto, los conductores dan el paso a bomberos, no lo pueden hacer muchas veces con la rapidez que ellos quisieran porque las condiciones no lo permiten, simplemente. Mucho vehículo, no hay donde estacionarse y para dar paso a bomberos hay que hacer a veces maniobras un tanto riesgosas. Gran problema que tiene San Javier y sigue acentuándose a medida que sigue aumentando la construcción de nuevas poblaciones, de nuevos barrios, que es la ausencia de más de una vía central, como lo es Balmaceda, para llegar hacia el centro o hacia la periferia de la comuna. Lo mismo sucede hacia el lado norte o sur, donde nuevamente nos encontramos con la misma situación. Solamente una vía para llegar hasta los extremos norte o sur de la ciudad. Y a propósito, hoy en día, al lado sur al menos, una situación bastante más compleja de lo que era, con los trabajos que se realizaron producto de lo que llaman mitigación del impacto que causan las nuevas construcciones, el nuevo poblamiento de la ciudad hacia el lado sur, hacia Villa Alegre, donde me cuesta entender la razón técnica, pero dicen que corresponde a lo que se debe hacer, pusieron unas tachas que cualquiera que pase por ahí todos los días se va a dar cuenta que gran parte ya ha volado, y no de manera intencional, sino que producto de los golpes que han tenido los vehículos contra ellas, y han hecho también mucho más difícil el tránsito desde lo que es la ferretería El Mimbral, el centro ferretero Mimbral, hacia el sur y también hacia el norte, donde me llama la atención cómo simplemente con algunas tachas y algo de pintura, a esto se le considera mitigación. Hagamos memoria. Simplemente cuando se instaló el centro ferretero El Mimbral, ellos tuvieron que construir un segmento de camino bastante grande y bastante pesado para cualquier empresa, pero lo hicieron. Acá construyeron una tremenda población y solamente pusieron unas tachitas que dicen que son caras y algo de pintura. No sé cómo pasan estas cosas en este país. O sea, pasó nomás. Bueno, hay que reconocer sí, que pusieron un semáforo, pero que el tránsito hoy día es muy complejo en ese sector y también dificulta el paso de bomberos, que es lo que estaba comentando, es algo que yo creo que nadie puede discutir. Y fue justamente uno de los factores que afectaron el trabajo bomberil, llegar hasta el sector de Santa Cecilia, no con la rapidez que ellos quisieran, sin contar también, además, con
el agua suficiente en ese momento por falta de grifos. Así es que, como les contaba, incluso fuimos testigos de que una de las unidades de bomberos, uno de los primeros en llegar seguramente, tuvo que volver hacia San Javier en busca de un grifo para reabastecerse. Afortunadamente ya había llegado en ese instante el camión de abastecimiento de bomberos. Grave el problema el que tenemos acá, en San Javier y en todas partes. 12 en la práctica. Uno, la ausencia de vías rápidas para desplazarse. Tenemos dos, pero que ya no dan para más. Y en sectores rurales cada vez más poblados, la ausencia de sistemas de grifos. Claro, son sectores que no son atendidos por APR, básicamente, entonces difícilmente se les puede pedir que tengan también grifos, pero es un tema a tener en cuenta, en consideración para lo que viene más adelante, que claramente está notándose que mucha gente está buscando una parcelita, un lugar en el campo para vivir más tranquilo, pero tiene estas falencias, la de vías decentes y también de agua para enfrentar emergencias como esta que lamentablemente dejó una vivienda completamente destruida. Eso me lleva también a pensar y a sugerirle que tenga mucho cuidado. No sabemos en este momento las causas exactas de este incendio, que lo originó. Eso está en estudio todavía. Pero lo que sí me atrevo a recomendar ahora que estamos viviendo un periodo invernal, que las lluvias se van a intensificar, es que tenga mucho cuidado al momento de utilizar su sistema de calefacción, las estufas, especialmente las estufas de calefacción lenta. Recuerde, aproveche que todavía paró la lluvia para pegarle una limpiadita al cañón, porque lo vemos harto frío y habitualmente se nos olvida después hacer la limpieza correspondiente y por ahí comienzan los problemas. Generalmente recalentamiento de cañones es una llamada bastante frecuente en esta época del año para los voluntarios, el que muchas veces lamentablemente ese recalentamiento sí termina en un incendio estructural. No sabemos si fue el caso este, realmente no está claro qué es lo que ocurrió, pero la recomendación es válida. Si usted tiene una agradable y acogedora estufa, ya sea combustión lenta o nuestras tradicionales salamandras, esas que tragan como locas, limpie el cañón y cuando le toca la mala suerte que se comienza a recalentar, no se le ocurra abrir la puerta de la estufa porque va a aumentar justamente la combustión producto de que va a tener más oxígeno. Haga todo lo contrario, cierre todo el paso de oxígeno para bajar el calentamiento del cañón y ojalá siempre estar muy atento, o sea, no sobrecargarlas. Bueno, ya hablando un poquito de lo que ocurrió a eso de las 12:30, ahora vamos a propósito del tiempo a revisar lo que nos envía diariamente la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres de San Javier, que es el análisis técnico que nos entrega a diario, una gentileza por supuesto también de nuestro buen amigo y subdirector del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres, don Aldo Espinosa Novoa, Aldo del Carmen Espinosa Novoa. ¿Cómo no conoceré a mi amigo si no sé hasta los dos nombres de Aldovich? Bueno, Aldo nos convida esto y dice que de acuerdo con la información que entrega, para la provincia de Curicó se esperaba cubierto con precipitaciones, valle cubierto y precipitaciones, cordillera cubierto y precipitaciones. Provincia de Talca, idem, cubierto y precipitaciones, el valle igual y la cordillera lo mismo. Los Linares, la cordillera cubierto y precipitaciones. La costa, la provincia de Cauquenes, cubierto y chubascos. Índice de radiación ultravioleta bajo. Lo único bueno del invierno es que no tenemos que andar protegiéndonos con bloqueador solar. Pero aquí pasamos de una a otra sin pausa últimamente. Veamos, lunes 20 de julio. Se prevé cubiertos y chubascos aislados con una temperatura máxima de 12 grados, lo que estamos teniendo en este momento, 12 grados Celsius. En relación a los montos de precipitaciones serán débiles, entre 5 a 10 milímetros en el litoral, entre 5 y 15 milímetros en la cordillera,
de la costa y valles, débiles a normales entre 15 y 25 en la precordillera. Además se registrará viento débil a normal entre 25 y 40 km por hora en el litoral, valle y precordillera. La cordillera cubierto con nevadas de nieve débiles a normales entre 10 a 20 centímetros y probables ventiscas y viento de intensidad débil a normal entre 25 a 40 kilómetros por hora. Eso es lo que se pronosticaba para el día de hoy. Cayó harta agua el fin de semana y los suelos están saturados. Ahora, eso es lo que se preveía para hoy día. Veamos qué nos dicen para mañana. Martes 21 de julio. Iloca, lluvia. Máxima 15 grados, Guarañé 15 grados, mínima de 8, lluvia, Curepto 15, la máxima, y con 8 grados la mínima. Curicó 13 grados la máxima y 7 la mínima. Agüita va a caer, ya. Constitución, no tanto, lluvias ocasionales por lo visto, y 13 la máxima y 9 la mínima. La gracia de vivir en la costa, las temperaturas son bastante parejas en general. No están esos extremos que tenemos acá en el valle. En Talca, San Rafael, pues, se esperan 14 grados, 17 de máxima, 7 la mínima, en lluvia para mañana, Talca, París y Londres, 14 grados va a ser la máxima y 7 la mínima. ¿Dónde está la complicación, queridos amiguitos? En que si bien la lluvia que se espera para mañana no va a ser tanta, y esto lo vamos a revisar de acuerdo a la previsión que nos hace Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres, se prevé cubierto y lluvia con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 11 grados Celsius. Los montos de precipitaciones serán normales a moderadas entre 30 y 40 milímetros en el litoral. Entre 25 y 35 en la cordillera, normales entre 20 y 30 en el valle y precordillera. Además se registra viento de intensidad débil a normal entre 25 y 40 km por hora, con rachas moderadas de hasta 50 km en el valle y precordillera. En la cordillera cubierto con nevadas normales entre 25 y 35 milímetros, centímetros, y ventisca, además de viento de intensidad normal a moderado entre 40 a 60 km, con rachas moderadas de hasta 70 km por hora. ¿Dónde está el problema? Justamente no va a ser tanto el agua, definitivamente no. A lo que ha llovido hasta ahora, que ya supera los 100 milímetros, ahora no debiera ser tanta la lluvia el día miércoles. El problema está en que los suelos están saturados. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, lo que pasa es que como los suelos están saturados y va a haber viento más o menos fuertecito en algunos instantes, la probabilidad de caída de árboles es muy alta. Y de paso, que se corte el suministro eléctrico. Entonces, ahí está la gran preocupación en este momento. Suelos saturados, va a llover un poco, no tanto, el día miércoles, porque esta cuestión no es que vaya a parar el miércoles, pero sí va a venir con viento. Justamente desde la Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres recomendaban que el día miércoles, después de esta lluvia que hacer ahí nomás, aprovechara de revisar su techumbre, si puede hacerlo, afianzarlo bien, porque va a venir viento, bastante viento, y ahí la cosa se va a complicar. Se teme voladura de techo, claro, y caída, sobre todo caída de árboles. Fíjense, un dato que me sorprendió mucho, lo comentaba Aldo hace algún rato cuando conversaba con él respecto a cómo está la situación de San Javier, y señalaba que justamente lo que les preocupa es la saturación de los suelos. Pero que hay un tema adicional, y que lo que mencionaba recién, por ejemplo, en el sector de Santa Cecilia, ellos deben tener APR seguramente para el suministro de agua potable. Ahora bien, las APR funcionan en base a motores eléctricos. Por lo tanto, si acá se corta la luz, de paso se corta el agua potable para los domicilios. Esta situación ya es bastante más compleja, por ejemplo, en el sector de Huerta de Maule,
¿Por qué digo compleja? Porque producto de la saturación y de caída de árboles, se encuentran en este momento, me comentaba Aldo, alrededor de 11 postes eléctricos que fueron botados. Ya, ¿y qué tiene que ver un poste con la saturación? Que en este momento no pueden reponerlo justamente porque el suelo está blando. Entonces, hay sectores seguramente hacia Huerta de Maule, algunas casas que probablemente están sin suministro eléctrico. Y al quedarse sin suministro eléctrico, muchas de ellas también se quedan sin agua. Ahora, no quiere decir que Huerta de Maule esté en este momento sin luz. No, la CGE tuvo que instalar 3 grandes generadores para poder justamente entregar suministro eléctrico a la comuna, a la localidad de Huerta de Maule. Bueno, estas imágenes corresponden a la balsa del Peumo en Villa Alegre, fueron captadas la semana pasada, el día que comenzaba el segundo día de sistema frontal, y lo que nos preocupaba en ese momento, ahí apareció la imagen, era una casita de ladrillo que se vio hace un instante. Bueno, para quienes vivimos en Villa Alegre, esa casa de ladrillo, que debe tener tranquilamente unos 50 años, es que para los villalегrinos es nuestra suerte de indicador de la crecida del Loncomilla. ¿Por qué dirá usted? Bueno, porque esa casa, cada vez que hay una crecida grande, queda bajo el agua. Es una casa muy antigua, todos la conocemos como la casa de ladrillos, pero es también el claro indicador si el asunto viene complicado o no. Cuando esa casa queda bajo el agua, ahí es donde nosotros en Villa Alegre decimos: afírmate, Catalina, porque esta cosa viene fea. Afortunadamente, en esta oportunidad no ocurrió eso. Mire, eso también es llegando a Villa Alegre. A propósito de reblandecimiento, ese árbol estaba seco, frente a la propiedad del doctor Osvaldo Palma, puntualmente, de ahí en el sector del Trapiche. Y el viento y el reblandecimiento de la tierra provocó que ese árbol cayera sobre el tendido eléctrico, que es lo que podría estar ocurriendo. También Loncomilla creció bastante, pero no se salió, hasta donde sabemos, en el sector de Rincón de Lobos Norte. ¿Por qué hago alcance o menciona eso? Porque ya en 2 ocasiones ese sector se ha visto bastante afectado. Son personas que la mayoría no eran de Villa Alegre, que compraron terreno en lo que se llama Rincón de Lobos Norte, cercano a La Horca, y la verdad es que no eran aptos para construir. Y el río se ha salido en un par de oportunidades y ha causado serios daños. Gente que buscaba tener un lugar tranquilo donde vivir, cercano al río, lindo paisaje, pero lamentablemente cometieron el error de construir donde históricamente el río se ha desbordado. Quienes vivían ahí en Villa Alegre gran parte de la vida saben que esto no es nada nuevo. Desafortunadamente yo no lo sabía. Y era motivo de preocupación justamente ese día, por la intensidad de la lluvia que causó anegamiento en la población camiruaga, donde me parece que son esas imágenes. También en los Conquistadores, que ya son tradicional. Hay también otra aberración, que no la puedo entender. Y es que se siguen construyendo poblaciones o conjuntos habitacionales, como lo quiera llamar, ocupando mayor superficie de lo que antiguamente era campo, potreros que absorbían el agua. Pero no sé si se ha fijado en un detalle, que es el caso, por ejemplo, de los Conquistadores. ¿Y por qué lo digo con propiedad? Porque yo vivo ahí, simplemente por eso. Y es que originalmente los Conquistadores eran casas, un grupo pequeño de casas que lo hizo la constructora de manera particular. No era el serbio el que construyó eso. Pero esa constructora, que no me acuerdo, no sé exactamente cuál habrá sido, hizo un sistema de colector de aguas lluvia, que es la única que tiene esa parte de la población de los Conquistadores, la etapa 1. Hasta ahí todo bien. Mientras fue la etapa 1 llovía, el sistema funcionó.
Lo malo es que hicieron después la etapa 2, 3, 4, 5 de los conquistadores. Adivinen lo que pasa ahora cuando llueve. Simplemente ese resumidero de aguas lluvias colapsa. Es la imagen de todo el tiempo. 4 gotas de agua y está tapado. Y nuevamente tienen que ir los bomberos, nuevamente tienen que ir a destapar las alcantarillas porque trae la basura desde el lado oriente de Villa Alegre, y todas las calles donde se construyeron las continuaciones de los conquistadores, vale decir las 2, 3, 4 y 5, insisto, donde yo vivo, por eso estoy hablando con seguridad, no tienen ningún resumidero de aguas lluvia, por lo tanto el agua corre por la calle y llega justamente hasta este resumidero que está prácticamente en la intersección de El Alférez con Abate Molina. Típico que eso se inunda y llegan los bomberos y tienen que poner cintita blanca y los vecinos tienen que salir en bote, en fin, es un desastre. Ahora ya, eso pasó con los conquistadores, la ampliación, no sé, no bien presupuestada desde mi punto de vista. Pero lo mismo ocurre con lo que se hizo después, a continuación de los conquistadores, que es la villa Don Jaime. Tampoco tiene resumidero. Entonces, si antes ya con 4 gotas se inundaba el ingreso a los conquistadores, ahora con 2 gotas se inunda todo, porque no solamente está recibiendo la lluvia de los conquistadores hasta el último cementerio, se agrega ahora las lluvias que son contenidas por el cemento en la villa Don Jaime, que es bastante grande y muy bonita, pero que no entiendo por qué las constructoras, por qué el Servio, en fin, no sé, quién tendrá la obligación de ver esto, no exige que estas nuevas edificaciones tengan un sistema de recolección o captación de agua lluvia. Esto es un desastre. Ya eso le sumamos que, más encima, lo que probablemente es absolutamente ilegal, de repente tengo serias dudas de la legalidad del uso de la adminículo en cuestión, es que vamos poniendo lomos de toros por todas partes. Claro, es culpa nuestra, no somos capaces de andar a una velocidad decente. Pero dígame que es mentira. ¿Acaso no son los lomos de toro finalmente una suerte de taco al momento de que llueve? Donde hay lomo de toro, fijo que hay un tremendo pozón. Y cuando llueve fuerte, la cuestión se transforma en retenedor, en taco, para el escurrimiento de las aguas. Y los hacen tan re bien que ni siquiera tienen la precaución de dejarle el espacio para que el agua escurra por el lado. O sea, es de repente, no sé qué es peor, si la solución o el parche. ¿Por qué? Porque definitivamente esto de poner lomo de toro es un parche a nuestra irresponsabilidad que se transforma simplemente en un desastre al momento de que llueve y ocurren estos problemas. Como también yo creo que es una irresponsabilidad seguir construyendo nuevas poblaciones sin proveerlas de un sistema de recolección de agua lluvia. Después vienen todos los dramas de los lloriqueos, que nos inundamos y por qué nos pasa esto, qué mala suerte. La verdad es que a nosotros nos encanta esperar que las cosas sucedan. Como decía un amigo mío, somos tan especiales que aunque vemos los pantalones que ya están blandos, no le ponemos el parche hasta que se hace el hoyo. Y eso es lo que está pasando en nuestro país en general. Y con estas imágenes de lluvia en la 5 Sur, ¿dónde salía eso? No tengo idea, parece que era cerca de San Javier o Maule por el Puente Copec. Y esa imagen que parece un pequeño lago ahí, con castillo incluido. Vamos a hacer una breve pausa, ya retornamos con más El Tren que te ayuda, edición de día.
Durante este año hemos llevado a cabo una serie de actividades enfocadas en el crecimiento, desarrollo y bienestar de nuestra comunidad. A continuación se destacan las principales iniciativas: proyectos comunitarios y sociales, implementación de Wi-Fi a juntas vecinales en todas las comunas a las cuales llegamos con nuestro servicio, donde les permite acceder a todos los vecinos cuando lo necesitan. Cine en tu barrio. Llevamos lo mejor del séptimo arte hasta las villas para que los más pequeños disfruten con un rico snack en las tardes de verano. Canal 30 se ha encargado de difundir las noticias más relevantes de la región, como también entregar entretención y ayuda a la comunidad. Iniciativas educativas y culturales. Realización del concurso Cuentos Cortos Dr. José Illich Toro. El concurso busca promover y estimular la creación literaria y cultural de las personas de las comunas a las cuales llegamos por nuestra señal. Apoyo al emprendimiento y economía local. El 30 Te Ayuda, programa que impulsa el desarrollo de emprendedores, incluyendo feria de negocios y capacitación. La comunidad. Desarrollamos un colectivo comunitario que ayuda a los abonados que son emprendedores a publicitar sus negocios y a la vez invitamos a nuestros clientes a comprar en lugares que tengan el sello de la comunidad para aprovechar sus descuentos. Compromiso ambiental. Implementación de energía verde en nuestras oficinas con paneles solares que ayudan a disminuir el consumo de energía eléctrica. Organización de competencias deportivas locales para fomentar el deporte y la sana convivencia, como Mundialito y Maule Corre. Actividades recreativas dirigidas a niños, jóvenes y adultos con nuestro open house de visitas guiadas a nuestras dependencias y jornadas de cine de invierno y de verano. El arte también ha estado presente este año con Yo le canto al Maule y Yo le canto al Maule Kids, eventos que se han posicionado ahora a nivel regional con las más altas convocatorias y sintonía y que nos hacen ser pioneros en la región. Pero no podemos olvidar, dentro del rol social, el apoyar al uso de las tecnologías digitales, en especial a los adultos mayores, los que ahora logran usar sin temor sus teléfonos móviles. Somos TV Cable Loncomilla y Canal 30, uniendo generaciones. Porque siempre damos más que los demás, TV Cable Loncomilla presenta su plan TV a cero más. TV HD más 600 megas, más un sensor de puerta y ventana y un botón SOS. Para mayor información, contáctanos en nuestro call center el 600 500 3030. Paga tu cuenta y ahorra tiempo y dinero. Con 11 más de TV Cable Loncomilla es rápido, fácil y seguro. Hazlo ahora y disfruta la tranquilidad de estar al día. Cancela 11 mensualidades y te regalamos la siguiente gratis. TV Cable Loncomilla siempre da más que los demás. Porque siempre damos más que los demás, TV Cable Loncomilla presenta su plan TV Oro Más. TV HD más 700 megas, 2 sensores de puerta y ventana, un botón SOS, IPTV Premium más una cámara Veo Veo. Para más información, contáctanos a nuestro call center el 600 500 3030. TV Cable Loncomilla, Multicom Maule y Canal 30 en conjunto con la familia Illich te invitan a una nueva versión de los cuentos cortos Dr. José Illich Toro, iniciativa que durante años ha impulsado el talento literario en nuestra región. Si vives en las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre, Hierbas Buenas, Colbún, Linares o San Clemente, atrévete a escribir y sorprende con una historia completamente original. Puedes solicitar las bases en nuestras sucursales comerciales o escribiendo a los correos electrónicos cuentoscortos30@gmail.com o cuentoscortosescolar@gmail.com y te las enviaremos.
El certamen contempla importantes premios en dinero. Las obras se reciben hasta el 31 de diciembre. Deja volar tu imaginación y conviértete en el próximo ganador del concurso Cuentos Cortos Dr. José Illich Toro. ¡Te esperamos! Ya, y cuando faltan 18 minutos para las 5 de la tarde, continuamos acá en el 30 Te Ayuda, compartiendo con ustedes esta jornada que es bastante agradable en cuanto a temperatura por el momento. ¿Sabe? Hay cosas que me llaman mucho la atención y de repente estamos tan embobados con lo que es la tecnología, que se nos olvida que de repente hay cosas que son naturales, que han estado siempre, y terminan siendo la mejor solución. Entre esos, una cortadora de pasto bastante ecológica, pero que intercala la ecología también con la tecnología. Fíjese que de repente a alguien se le iluminó la ampolleta. Ahora ya son bastante comunes en todas partes del mundo, incluso aquí también. Sorprende la cantidad que hay. Estos terrenos destinados a la instalación de paneles fotovoltaicos, justamente como eso. Y mire, hay un problemita, que debajo de los paneles crece pasto. Un estudio apunta que el pastoreo entre paneles puede mejorar el bienestar animal, conservar mejor el suelo y mantener la producción lanera. ¿De qué se trata? Meter ovejas en una planta solar puede parecer una solución improvisada para mantener a raya la vegetación, pero un estudio realizado en Australia apunta a algo mucho más interesante. La convivencia entre paneles fotovoltaicos y ganadería no solo permite aprovechar 2 veces el mismo terreno, sino que también puede mejorar las condiciones de los animales y la calidad del pasto. ¿Cómo así? El proyecto se desarrolló en la granja solar Wellington, en Nueva Gales del Sur, Australia, donde unas 1.700 ovejitas merinas, o cortadores de pasto, máquinas podadoras de pasto, han pastado durante varios años entre paneles fotovoltaicos. La investigación, impulsada por Light Source BP junto a EMM Consulting y Elders Rural Service, comparó el comportamiento y la producción de estos animales con los de ovejas mantenidas en pastos convencionales. El resultado más llamativo es que los paneles no parecieron perjudicar la producción lanera. Al contrario, algunos parámetros analizados apuntan a una posible mejora en calidad de lana, aunque los propios responsables del estudio advirtieron de que hacen falta muchas mediciones a largo plazo para confirmar conclusiones definitivas. La clave está en el microclima que crean los paneles solares. Bajo las estructuras, los animales encuentran zonas de sombra que reducen la exposición directa al sol y pueden aliviar el estrés térmico en los días más calurosos. También ofrecen cierta protección frente a la lluvia o viento. Ese efecto no solo beneficia a las ovejas. La sombra parcial ayuda a conservar mejor la humedad del suelo y puede favorecer a un pasto más verde durante más tiempo. Si hay más vegetación disponible y de mejor calidad, los animales tienen mejores condiciones de alimentos. En el caso de las ovejitas merinas, muy valoradas por su lana, claro, una lana merino, cualquier mejora en el bienestar, nutrición y estrés pueden acabar reflejándose en la fibra. La agrovoltaica intenta responder a una de las críticas habituales contra las grandes plantas solares, el uso del suelo agrícola. En lugar de elegir entre producir energía o mantener actividad ganadera, este modelo combina ambas funciones. Para los promotores solares, las ovejas ayudan a controlar la vegetación sin recurrir tanto a maquinaria. Para los ganaderos, los paneles pueden ofrecer sombra, refugio
y una nueva fuente de ingresos o acuerdos de uso del terreno. No significan que cualquier planta solar sirva automáticamente para pastoreo. Hace falta diseñar bien la instalación, dejar espacio suficiente, garantizar accesos y adaptar la gestión al bienestar animal. Que no es al lote. Australia no es el único país donde se está exportando esta fórmula. En Europa, varios proyectos estudian cómo integrar cultivos, pastos o ganado con producción fotovoltaica. Francia, Alemania o Países Bajos ya han probado soluciones agrovoltaicas y el interés crece a medida que aumenta la necesidad de producir más energía renovable sin tensionar todavía más el terreno. Hace poco conocimos el caso de la Volkswagen, sí, la fábrica, que tiene a 100 ovejas junto a 31.000 placas solares que nutren de energía a una de sus fábricas. Así nomás. El caso, o sea, para la Volkswagen yo creo que era bastante más fácil ponerle un motor a una cortadora de pasto y olvidarse del tema. Optaron por una solución ecológica, o sea, tener electricidad, pero también tener ovejitas. En el caso australiano y el de Volkswagen son especialmente atractivos porque convierten una imagen curiosa en una idea con recorrido industrial. Los paneles no tienen por qué expulsar la actividad agrícola. En algunos casos pueden ayudar a reorganizarla. El reto será demostrar que esos beneficios se mantienen durante años en distintos climas y con diferentes tipos de explotaciones. Pero la conclusión inicial es potente. Una planta solar puede ser mucho más que un campo de paneles. También pueden convertirse en un espacio productivo para animales y suelo y también de energía limpia. He visto con bastante sorpresa aparecer acá en la zona justamente estos potreros dedicados a los paneles solares. Y claro, lo primero que uno piensa, tal vez muy torpemente, escucha, aquí se perdió un terreno agrícola por producir electricidad. Y no, en la práctica se está llegando a esta solución. Y no necesariamente tienen que ser ovejas. También de repente aplicar un poco de naturaleza a las cosas que se hacen de manera industrial no es algo tan descabellado, no es tan loco. Insisto, nos hemos embobado demasiado con el tema tecnológico últimamente en el mundo. Y de repente esa tecnología o procedimientos industriales nos están matando. Por ejemplo, una amiga me decía una vez justamente a propósito del pasto y las viñas, que aquí hay muchas, y por supuesto cómo mantener las viñas limpias, o sea, es necesario estar despastando porque si no se va todo al carajo. El carajo quiere decir simplemente un lugar donde se ponían los marinos a otear el horizonte. Así, cuando le dicen ándate al carajo se refieren a eso, ándate allá a la punta del palo. Bueno, como decía, se va al carajo justamente el tema de la producción vitivinícola si no están bien despastadas. Pero fíjese que hay soluciones tan sencillas como esta, como tirar unas ovejitas entre las parras. Y otra solución que también de repente somos bien torpes y no se nos ocurre. Otro problema que tenemos es la proliferación de insectos, como los caracoles, por ejemplo. ¿Cómo se le ocurre a usted que podría solucionar el problema de caracoles en su patio? Esos que aparecen justamente cuando llueve, sobre todo, y que es terrible cuando uno los pisa porque da pena, por lo menos a mí me da pena. Un pato o una pareja de patos. Ponga un par de patos en su patio a ver cuánto tiempo le duran los caracoles. Y justamente lo que se puede hacer también de manera agrícola. En las viñas se pueden dejar patos que hagan el trabajo de limpieza, totalmente orgánico. Como por ejemplo también se ocupan a los gansos, otra ave que aparte de comer caracoles y insectos, son excelentes guardianes. Había una fábrica justamente de whisky que tenía como equipo de seguridad a un grupo de gansos, y eso es una historia más que conocida. Ahora, ¿por qué los gansos? Porque los gansos son terriblemente mañosos, o sea, son una mordida de ganso peor que la mordida de un perro, dicen los entendidos. Son lindos los gansitos. Bueno, es una forma de ocupar la naturaleza de buena manera y no solamente engolosinarnos con tanta tecnología, como son, por ejemplo, los paneles solares, que de paso permiten que las ovejitas puedan estar a la sombra mayor parte del día. Imagínense lo que debe ser para una oveja merina, estar con
chaleco al sol con 25 o 30 grados de temperatura. Pobres bichos, con razón están esperando que las esquilen después. Respecto a la integración en el campo, con la tecnología, los paneles solares, por ejemplo, en Villa Alegre, en línea, hay un tema bien interesante. Ellos también tienen paneles solares como parte para suministrar energía en la planta INEA Raihuen que está allá en Villa Alegre. Y la última vez que anduvimos turisteando por allá, me dijeron, no, pues nosotros tenemos cultivos solares. Y dije, ¿cómo la cosa? Claro, aquí están los paneles arriba, lo que hicimos fue justamente hacerlos altos, y bajo eso tenemos plantación de algunas especies. Y lo que nos explicaban que con eso conseguían un clima bastante más controlado y de paso tener la energía que producían los paneles fotovoltaicos, pero el espacio no se pierde solamente con eso, sino que se aprovecha, abajo se puede cultivar. Y es lo que están haciendo mucha gente. Están apareciendo muchos lugares de cultivo, justamente de cosecha, de luz, acá en el Maule. Aquí se va, por ejemplo, Camino a Constitución, los va a ver desde la pasada. Si va a Santa Cecilia, también los va a ver, porque hay un tremendo plantel ahí. Hay otros que están un poco más escondidos, pero hay mucho lugar que se está ocupando para la producción o recolección de luz solar para producir electricidad. Entiendo que no causan mayor problema a las abejitas. Eso también es un tema que, a propósito que aparecieron ahí, no estarían reñidas con las abejas hasta el momento, no causan daño alguno. Pero es ocupar la naturaleza en procesos industriales, agrícolas, o como estos, por ejemplo. ¿En China? Sí, puede ser, puede ser. Ah, mira, microclima. Me está contando Marcos al oído que en China incluso estos paneles están sirviendo para recuperar zonas desérticas, porque la sombra, por un lado, y los paneles que están de manera prácticamente horizontal, están condensando agua, la poquita agua que había. No sé si quizás tendría que resultar en el desierto, en el norte grande, tendría que resultar igual, porque hay Camanchaca. Bueno, y el agua que bajo los paneles termina condensándose, o la evaporación termina condensándose bajo los paneles solares y terminan cayendo a tierra, y de a poco se ha ido reverdeciendo ese desierto. A eso le suma la sombra, y de a poco va mejorando ese terreno que está perdido. Bueno, aquí también en Chile hace mucho tiempo que hacen justamente la captación de la Camanchaca en el norte para poder tener algo de agua. Podría ser también una buena solución, poner hartos paneles solares y debajo unas plantitas pocas. ¿Cómo sabes si de repente se recupera el desierto más árido del mundo? Para no tener imágenes como esas que ya nos tienen verde. Y si ahora estamos preocupados porque se nos van a caer algunos árboles por producto del viento, que es lo más probable que ocurra, aproveche de comprarse unas pilitas y una linterna. No soy muy aficionado a las velas, aunque bonitas, son medias peligrosonas. Es preferible una buena linternita. Ahora las luces duran harto con las linternas porque son de bajísimo consumo, son luces LED. Y tenga preparado una linterna por si se nos corta la electricidad, que es muy probable que ocurra, producto de que se estima que con el reblandecimiento de los suelos va a haber caída de árboles. Yo les contaba al principio, en Huerta de Maule están en este momento sin electricidad, por cables. O sea, la localidad sí tiene electricidad, porque el CGE puso 3 tremendos generadores para surtir de electricidad a la parte urbana de Huerta de Maule, pero me imagino que las casas que están por el camino deben estar sin corriente. ¿Y por qué? Porque los postes se cayeron, porque hubo reblandecimiento de terreno por tanta agua. Y pese a todo, fíjense que aunque ha llovido bastante y se demoró bastante en llegar el agua, se está cumpliendo el pronóstico que iba a ser de julio a septiembre, aunque usted no lo crea, aún hay un 25% de déficit de agua caída a la fecha.
a pesar de que este ha sido un mes con más lluvia que otros, que un año normal, aún el déficit de lluvia es alto, la sequía no se ha acabado. En el fondo tenemos que rogar que la corriente del Niño se afirme bien y que siga produciendo justamente mucha caída de agua, ese es el fenómeno que se atribuye justamente al fenómeno del Niño. El Niño es de mucha agua, la Niña es de inviernos muy secos. Ahora está el fenómeno del Niño imperando, se supone que va a llover bastante y bueno, ojalá que sí sea y que ojalá llueva con isotermas más bien bajas para que no se derrita la nieve y que nieve para el verano, para justamente lo que es la producción agrícola. A propósito, usted sabe que la corriente del Niño, ese fenómeno, los primeros que pusieron ojo, pestaña y ceja al respecto fueron los peruanos. Ellos descubrieron que existía ese fenómeno, se dieron cuenta que se calentaba el mar y lo llamaron el fenómeno de la corriente del Niño. Yo preguntaba, ¿por qué le llamaron del Niño y el auto de la niña? Porque dicen que los hombres son más meones que las mujeres. No sé, por algún motivo. De repente esa experiencia humana no es la que se transforma en dichos. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de la corriente del Niño o fenómeno del Niño. A ver, según el teléfono, faltan 2 minutitos. Espero que esté bien sincronizado porque mi teléfono de pulsera casi siempre anda corrido. Bueno, andamos justo esta vez. Faltan 2 minutos para las 5 de la tarde, momento de entregar el espacio a nuestras colegas de Canal 30 Linares, que me imagino están listas para acompañarnos contigo en la tarde. Contigo en la tarde. Estarán ya las 2 chicas allá para acompañarnos gratamente durante lo que resta de esta jornada de lunes 20 de julio, preparándonos o esperando la llegada de un nuevo sistema frutal. No es muy importante el que viene, pero el día jueves, afírmate, ese sí que viene pesado. Ya, nos vemos, cuídense mucho.